veces caminé contigo en el barrio Meix, comprando chucherías chinas que venían ciertamente de un país al otro lado de la tierra, tan lejos de mí. Y ahora que no existe tal país, tengo un nudo en la garganta porque nunca te sentí. Cuando dije que se mueran esos hijos de puta. Ahora que llegó el Armagedón, ya no tengo ni una Biblia para poder abrazar al dormir. Y me acuerdo cuando vi a mi país aquella tarde de septiembre, y lo vi tan partido y desmembrado, partiéndose a pedazos. Me juré que cuando viejo de él me iba a encargar. Que las estrellas quieren que cuando muere el germen de todo lo que hay, al menos el rastro de mi esencia, al menos que el rastro de mis penas, al menos que el rastro de mi Hola, ¿cómo estás? Hola. Queríamos entrevistarte. Estamos haciendo este proyecto que se llama Conociéndonos. Es un proyecto de todos los poetas y yo te escogí a ti porque yo tengo mucha admiración por tu poesía desde hace muchos años, por lo transgresora que es como la poesía que nos marcó en cierta época a los no hijos de la dictadura, porque nosotros no vivimos la dictadura. Somos más o menos generacionales. Yo nací en el 78, tú en el 73. Sí. Entonces nosotros vivimos otra forma de ver la literatura. Y aquí estamos con Mauricio Paredes. Torres Paredes. Torres Paredes, yo siempre les cambio los apellidos a la gente o los nombres, es un defecto. Y quiero que nos cuentes un poco de ti, como presentándote para que la demás gente que no te conoce te conozca. Uh-huh. Yo sé que naciste en Santiago, que has hecho muchos viajes. Cuéntanos. Sí, bueno, yo soy de Santiago, poeta, escribo desde más o menos los 15, 16 años. Escribía bien mal al principio, pero de ahí fui puliendo la escritura y... ¿Qué más te puedo contar? Bueno, de Santiago, toda mi vida en Santiago, del sector sur. Primero viví en la comuna de San Ramón, ahora estoy viviendo en la comuna de San Miguel. Eso. Yo una vez te fui a ver al Liceo San Miguel, cuando era chica yo, recitaste ahí, ¿Sí? hace años atrás. Ay. No tanto, pero... Cuéntame de tu viaje, tú estuviste en La Habana, en Cuba. Sí. Cuéntame un poco de cómo es el contraste cultural chileno con lo cubano, porque ellos tienen otro tipo de motivación cultural, cómo es todo para ellos allá, cómo se ven las letras. Esta feria del libro fue algo diferente a lo de acá. Sí, totalmente distinto. Yo fui el año 2016 a la Feria del Libro de La Habana a presentar Orgasmos. Sí. Es bien, ¿cómo se puede decir? Bien diferente en el sentido que hay una plataforma bien intelectual en el sentido de la escritura, de la investigación, en el tema de la profundización, en la reflexión de la literatura, ¿ya? De su gran poesía también que tienen, de su narrativa, de sus escritores, desde Martí hacia adelante, y eso marca de alguna manera lo que es su vida cotidiana. Son grandes lectores, gente con mucha cultura, mucho desarrollo del análisis crítico, que lo viví al cotidiano, pues lo viví en las conversaciones con las personas comunes y corrientes, lo viví con la gente que entrega los servicios. El cubano o las cubanas son bien desarrollados en su forma, que
muy parecida a la de nosotros en el sentido de la vida común, pero sí con diferencia en las proposiciones y en el modo de ver la vida tanto individual como colectiva. Eh, Gente muy alegre, muy divertida, muy consciente de su papel a nivel de lo cultural y de lo social y, y con una gran capacidad también de descubrir. Pues ellos están en un descubrimiento constante también por el bloqueo, por el Sí, por alejamiento que las circunstancias que tienen, tuvieron. pero conocen mucho, pues conocen mucho de Chile, saben, entienden y tienen ese espíritu y conexión con lo latinoamericano. Entonces eso hace que sea por lo menos yo estuve en La Habana, gente que entiende y comprende en qué están y por qué están en eso. Otra forma de ver la perspectiva de la vida en algunas cosas. Claro, diferentes Sí. perspectivas En la por la religión religión, también. todo. También estuviste en México. Sí. Sí, diste una vuelta más o menos. Bueno, cuéntanos un Sí. poco de tu viaje, de tu vuelta. México, De cómo te fue como escritor, cómo te recibieron, todo. sí, México, lo comentaba el otro día con un amigo poeta, hay una calidad de intelectualidad también muy parecido a lo que es Cuba, en ese sentido, del desarrollo crítico, de la reflexión. Son personas muy amables, entrañables, queribles, una disposición completa. Ellos saben que el tema cultural es imprescindible y es una base de su desarrollo también como sociedad, como cultura, como persona, grandes amantes de su comida, de su música. De sufrida, de Sí, su... no, son geniales los mexicanos. Y bueno, estuve en varias ciudades en México. Estuve en Ciudad de México, en Guadalajara, en Querétaro, en Lagos de Moreno, en Aguascalientes y totalmente distintos uno de otro. Aman su país, aman su gente y bueno, y eso hace también que su cultura sea potente. ¿Y gustaron tus letras en México? Sí, le gustó harto, le gustó Hubo porque, conexión. sí, porque pasa que algo bien, ¿cómo se puede decir? Bien indescifrable en el sentido de cómo la poesía conecta a veces desde perspectivas que uno no conoce o no reconoce en el cotidiano o en el diario vivir. Entonces, no sé, pasó una vez que estaba ahí en la Universidad de Guadalajara y leí un poema se llama Caminos de asfalto violeta. Y es la conversación entre un padre y un hijo supuesto, que por teléfono, pero no en el padre ni el hijo. Entonces se genera una magia en esa conversación entre ellos y esa magia pasa a ser un apoyo humanitario, más o menos eso. Y a ellos, por ejemplo, ese poema cuando lo leí ahí en la Facultad de Letras, lo sintieron de una perspectiva de cómo es la vida de ellos con la violencia. Claro, lo tomaron para sí. Entonces Hubo hay una conexión. conexión y esa perspectiva de entender la amplitud también de la poesía en esa forma de que uno la puede trasladar a las vivencias de uno o conectarla a esos sentidos, es totalmente potente. O sea, tienen esa capacidad de sentir. Nosotros yo creo que en eso estamos más alejados. Nosotros todavía estamos en el entender qué quiso decir o qué representa esto, que no son la estrategia o los caminos para conectarse con el arte, con la poesía, con la estética,
Con todo, sí, es una conexión diferente. Lo que Entonces, tienen. eso que tanto en Cuba como en México no han perdido, aquí se ha perdido. Aquí, bueno, se perdió porque también se cortó, Sí, se o mutiló. se mutiló, no se cortó, se Entonces, mutiló es la palabra sí, adecuada. Pero entonces, somos una generación diferente. ¿Tú qué crees de la nueva generación que viene en la poesía? Viene Potente, viene un Parra, viene una Mistral. ¿Tú qué opinas de los poetas actuales? mira, yo no sé si hay un sentido de generaciones distintas. Yo creo que hay una mezcla totalmente diseñada desde la oficialidad, desde el modelo neoliberal. Entonces recién hay los espacios de resistencia o todo lo que tuvo que ver con el resguardar la cultura o lo que éramos los chilenos, está ahí todavía latente. Entonces, las generaciones anteriores sentían esto de una manera que nosotros perdimos, pero O sea, le falta yo la creo, polvorita está, pero le falta la o chispa a lo sea, mejor. sí, o sea, pero la chispa, yo creo que la están manifestándola ahí las nuevas generaciones, o sea, pero porque también hay una enseñanza o hay un residuo que quedó de lo anterior. O sea, no somos un país tan viejo ni de tantos años como para pretender ¿cómo se llama? Que podamos recatar tantas cosas. Tenemos pocas, pero Te das cuenta son que bellísimas. todavía estamos en el proceso de mutación, entonces todavía Sí, o estamos sea, como por ejemplo, tratando de sanar esas heridas para progresar. yo creo que las heridas se sanan en el crecimiento y en el aporte que podamos hacer cada uno para que eso suceda. Pero eso sucede en una dimensión totalmente eh, fusionada con un devenir, con algo que va a suceder, que tiene que suceder. Entonces, por ejemplo, lo que no había sucedido con la cultura mapuche o con la escritura mapuche hoy está sucediendo, Claro, eso es siendo que verdad. podía haber sucedido en algún otro momento, no sé, cuando lo comenzó a rescatar la Violeta, por ejemplo. Pero hay algo que estamos en el descubrimiento aún, estamos en el descubrimiento, yo creo, de que tenemos que sentir y que tenemos que expresar. Y en eso yo creo que está en la sintonía con esto que está totalmente obstaculizado, que es lo espiritual, que es lo cotidiano en el sentido de esa magia, de sentido de un acontecimiento que te sorprenda, que son cosas que suceden. Falta que nosotros miremos, leamos, o sea, nos falta leer más allá de leer los libros, leer las películas, de leer la vida, las situaciones. Eso es importante, yo creo, y desde ahí nace también la escritura ya, ¿cómo se puede decir? Gramatical o oral o todo lo que pueda suceder en el arte o en la escritura. Pero ahí hay un punto que yo creo que se nos complica y nos hace falta. Seguimos repitiendo los mismos A lo patrones mejor por eso somos tan desconectados a diferencia de otros países latinoamericanos, podría decirse. porque se nos impide también. Y se nos ofrece una ficción que no es tal y todos compramos esa ficción y esa ficción te mantiene ahí alucinado, pero no es lo que somos. O sea, nosotros tenemos una riqueza totalmente poderosa en todo lo que tiene que ver con el arte, con la escritura, con todo el desarrollo. Eh, Falta el atrevimiento a darse ese tiempo. ¿Qué opinas sobre la droga, específicamente que legalicen la marihuana?
¿Cuál es tu perspectiva al respecto? Yo creo que bueno, también en esto mismo que estamos hablando, la droga también tiene dos componentes, o tres, como muchas más variables que se sitúan en el tema del comercio de la droga, en el consumo de la droga, en la experimentación de la droga. Hay muchas dimensiones que construyen este imaginario que tiene la droga, ¿ya? Porque la droga es una sustancia nada más, pero es como esa sustancia eh, se relaciona con las personas, se relaciona con los mundos, con los distintos mundos, con las distintas familias que hay en nuestro país, partiendo desde el alcohol, el tabaco, la marihuana, la cocaína y muchas otras más. Es complicado el tema de la droga respecto al sistema que estamos viviendo, porque no te hace más que generarte una expectativa de imaginario que está totalmente invisibilizada para los demás y está vivenciada desde ti. Eh, no sé yo qué tanto lo legal puede cambiar las cosas en algunas sintonías con todos los problemas que tenemos como sociedad o como país. Nunca he creído que los pasos de cambio estén totalmente conectados con la legalidad, Sí, nosotros estamos de acuerdo en realidad. porque hay cosas que no están dentro de la legalidad, pero nos hacen crecer mucho más. Yo creo que en el sentido de la marihuana, ahí una exploración que está en descubrimiento, totalmente en el sentido del espacio de recreación, del espacio de sanación. Yo conocí a abuelos, 70, 80 años que consumen marihuana. Un abuelito que hacía deporte, tenía como 70 años y contaba que sacaba 4 o 5 hojitas, él se las comía y centro remedio para el dolor de espalda. Y la otra vez mostraban un video que estaban en una mesa almorzando los viejos con su hija y una amiga, todos más de 65 años por lo menos, y fumaron un pito y estaban felices, pasándolo bien, nunca lo habían experimentado. Entonces, sí, el tema siempre está en la condición de la adicción. Hay un libro de William Burroughs que se llama El almuerzo desnudo, y él parte el libro diciendo el peor karma y el peor castigo para un consumidor es su dealer, el traficante, porque se condiciona el tiempo y la vida a ese traficante y a ese dealer. O sea, yo tengo que funcionar al tiempo de él. Si él quiere me vende, si él quiere no me vende. Por eso es mejor cosechar ahí. Yo creo, o sea, esa es la perspectiva, el tema de plantar, de la dependencia también. de ir sembrando, no sé, de tirar semillas en la calle, en los parques. Es Es una evolución en realidad, nos falta para eso. la subversión del concepto, de la idea. Yo creo que eso en todo sentido hay que empezar a practicarlo. La subversión de la idea, el quiebre, Eso el es dar lo que a ti vuelta te a las caracteriza, no solo en tu forma de ser, por lo que veo, también en tu poesía, siempre está eso, el cambio florecido. ¿Cuáles son tus proyecciones para este año? ¿Tienes algún libro? Hace poco lanzaste uno. Sí, no, hace tiempo yo no lanzo libros desde el año 2005. Es el que yo quiero, el último. Es el último del año 2005 y ahora estoy escribiendo uno nuevo que se llama Luna Ácida. Es un libro que entrecruza una manera de sentir la vida en el contacto con uno mismo personal y con los otros,
pero también en una perspectiva de posibilidad de este quiebre, de esta forma. Yo no puedo hoy hacer una poesía que me hable de los paisajes, porque o de la naturaleza o de los grandes espacios de nuestro o paisajes de nuestro país, porque eso ya desaparecieron. Sí. Eso lo exterminaron las grandes transnacionales, la explotación de los espacios. Entonces entraría ahí a conectarme con una dimensión totalmente ficticia. Y lo que hay hoy es el despojo, es el lamento inconsciente, la poca conexión con uno mismo en el sentido espiritual. Y es ahí donde yo trabajo este libro como un sentido de una nueva luna. Algo nos alumbra de manera distinta. Y esa luz que nos entrega, que está matizada por el smog, que está matizada por los edificios que la tapan, que está matizada por mi misma conexión con los sonidos, con las cosas que veo, que no son las cosas que vio mi abuelo, Claro. que no son las cosas que vieron mi antepasado. Entonces ahí es donde yo tengo que lograr conectarme, y ahí donde lo que te digo que tiene que haber una manera de vuelco, de cómo yo puedo hacer mi vida y cada uno puede hacer su vida en ese sentido de transformador. Pero transformador porque es mi vida, es mi tiempo. Entonces mi tiempo lo diseño y lo construyo a través de lo que veo, de lo que siento y de lo que vivo. Y, ¿qué más te iba a decir? Ah, bueno, eso, y pronto ya, ahora, ya quincena de mayo, voy a una gira. ¿Te nos vas de nuevo? Sí, voy a Argentina y a Uruguay. Me voy a eso, a 4 ciudades de Argentina y a 2 de Uruguay, también a experimentar, y a conocer, y a descubrir, a conectarme con otros poetas de esos países, a conocer en qué están y a mostrar en qué estoy yo. Qué bueno. Ya, pues muchas gracias por tu entrevista. Te tenemos esta que es nuestra revista Gracias. de regalo. Te tenemos esto para que endulces la vida. Ya, pues muchas gracias. Y esto es para que no vivas una vida triste y seca. Ya, pues, genial. Muchas gracias, Muchas Mauricio, gracias te a ti. pasaste. Gracias. Está muy bien. Chao, que estén bien, Chao. chiquillos.